365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...9 de julio, promesa 190. El favor de Dios también puede llegar vestido de una persona. El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22. En la Nueva Traducción Viviente dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. La Biblia, el mensaje dice: haya un buen cónyuge y hallarás una buena vida, y aún más, hallarás el favor de Dios. En nuestra cultura se habla mucho de encontrar a la persona correcta, tu media naranja, la compatibilidad, la química, la atracción, intereses en común. Pero Dios mira mucho más profundo. Para Él, el matrimonio nunca fue simplemente la unión de dos personas enamoradas. Fue la unión de dos destinos que juntos reflejarían su carácter sobre la tierra. Por eso, este proverbio hace una afirmación sorprendente. No dice: el hombre que haya una esposa encuentra compañía. Ni siquiera dice: encuentra felicidad. Dice: encuentra un tesoro. Y todavía añade algo mayor: recibe el favor del Señor. Porque la verdadera bendición no termina en la persona que llega. La bendición es que Dios mismo respalde esa unión. Y quiero que entremos en contexto, porque este proverbio nace en una cultura donde el matrimonio no era en primer lugar romance, era pacto, eran familias, eran alianzas, era supervivencia compartida. Y Salomón, a quien se atribuye este proverbio, conocía tanto de la paz que da una buena compañía sabia como del desastre de multiplicar uniones sin discernimiento. Porque recuerden que su propia vida tuvo de ambas. Ahora, ¿ustedes recuerdan la historia de Ruth y de Boaz? Ruth no consiguió un esposo por estrategia romántica. Ella lo halló después de estar en un proceso de lealtad, de paciencia, de carácter. Y la Biblia dice que todo el pueblo reconoció el favor de Dios sobre esa unión. En Ruth capítulo 4, versos del 11 al 13. Luego, cuando la Biblia nos habla sobre hallar, casi siempre llega después de un proceso, nunca antes. ¿Qué significa hallar? La palabra hebrea utilizada aquí es matzah, que significa encontrar después de una búsqueda, descubrir algo de enorme valor, recibir algo que cambia el rumbo de la vida. En la Biblia, matzah nunca habla de un hallazgo casual. Implica búsqueda, paciencia, tiempo, discernimiento. Es el mismo verbo que se usa para describir a alguien que busca agua en el desierto y que por fin encuentra el pozo. Ojo que no tropieza con él, lo busca hasta encontrarlo. Es interesante que la Biblia no dice que el que consigue una esposa, dice el que halla una esposa. Porque hay personas que se consiguen rápidamente. Tú te puedes conseguir a alguien rápidamente, pero los tesoros se descubren lentamente. Vivimos en una cultura que acelera las relaciones, pero Dios madura los corazones antes de unir los destinos. De repente tú te preguntabas, así como yo, ¿pero por qué el amor ha llegado en esta temporada de mi vida? ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué no llegó cuando se lo pedí a Dios? Bueno, ponte a pensar que de repente tu corazón no estaba preparado para lo que ibas a hallar. Cuando dos personas inmaduras se unen, el matrimonio se convierte en un campo de batalla. Cuando dos personas maduras se unen, se convierte en una plataforma que va a cumplir el propósito de Dios. Una relación saludable casi nunca se mide por los años vividos, sino en cuánto ha aprendido esa persona a someter su carácter a Dios antes de someterlo a otra persona. ¿Te diste cuenta que la Biblia no dice una mujer, sino dice una esposa? Ese es un detalle hermoso. El proverbio no habla simplemente de encontrar una mujer, habla de encontrar una esposa, es decir, una mujer con disposición al pacto, al matrimonio, con carácter, con fidelidad, con temor de Dios.
En la cultura hebrea, el matrimonio no comenzaba con una ceremonia romántica. El matrimonio era un pacto delante de Dios, y un pacto siempre era más fuerte que una emoción. Las emociones cambian, pero los pactos permanecen. Hoy, muchas personas buscan primero la emoción, después intentan construir el compromiso. Pero Dios enseña exactamente lo contrario. Primero es el compromiso, después las emociones maduran. Ahora, en hebreo, la palabra para esposa es isha, que denota no solo una mujer casada, sino una ayuda adecuada diseñada por Dios, un complemento con propósito. No es un accesorio. Por eso la Biblia dice que se encuentra un tesoro. Un tesoro puede entenderse como un bien precioso, algo valioso, algo digno de ser protegido. Un tesoro no se presume, un tesoro se cuida, un tesoro no se exhibe, un tesoro se protege, un tesoro no se reemplaza fácilmente, un tesoro se agradece. Y eso cambia completamente la perspectiva del matrimonio, porque tu esposo o tu esposa nunca fueron un premio para satisfacer tus necesidades, fueron un regalo que Dios te confió para cuidar. Cuidar el tesoro no significa exhibirlo para que otros lo admiren, significa protegerlo incluso cuando nadie más está mirando. Rick Warren dice que un matrimonio fuerte no se construye encontrando a la persona perfecta, sino aprendiendo a amar imperfectamente a una persona valiosa. Así que la esposa no es solo tu compañera, es el favor divino de Dios. El matrimonio no fue una idea del hombre, fue una idea de Dios para cumplir su diseño eterno. Dios no solo te da una pareja, Dios te da un complemento, parte de su diseño divino. Así que tu esposa, tu esposo no es un premio por ser bueno, es una ayuda para ser mejor. Este proverbio nos enseña 3 principios poderosos. Primero, para los esposos, tu esposa no es un estorbo, es un tesoro. ¿La estás tratando como tesoro o no? A veces pedimos bendiciones y no honramos las bendiciones que ya recibimos. Agradece lo que tienes antes de pedir lo que te falta. Tu actitud hacia tu esposa puede abrir o cerrar puertas de favor. Para mis queridos amigos solteros, no busques solo una mujer buena, sino una mujer que tenga un propósito, porque Dios no te enviará compañía solo para llenar vacíos, sino para expandir tu llamado. La persona correcta no te completa. La persona correcta te enfoca, te ayuda a cumplir tu propósito en Dios. Y para las mujeres, la Biblia nos da un recordatorio increíble de que nuestra vida puede ser una manifestación del favor de Dios sobre alguien más. Tú no necesitas competir con nadie, no. Tú necesitas ser quien Dios te llamó a ser. Tampoco necesitamos una media naranja, porque en Cristo no somos la mitad de nadie. Nosotros somos la creación completa de Dios. Somos amadas, equipadas y tenemos un propósito. Colosenses capítulo 2, verso 10 lo dice muy claro. Ustedes están completos mediante la unión con Cristo. Así que el matrimonio tampoco te define. Es un llamado, pero tampoco es una identidad. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que el amor no se trata de buscar una persona que te complete, sino de compartir tu plenitud con alguien más. Así que si estás soltero o soltera, no es que estás esperando a ser feliz algún día. Ya estás en el plan de Dios hoy y ya puedes compartir tu felicidad, tu plenitud con otra persona más. No es que tú estás incompleto si no tienes a otra persona. Muchos leen este versículo con tristeza porque piensan, esto no habla para los solteros, habla para los casados. Esta promesa no es para mí, pero sí lo es. Porque antes de hablar de encontrar una esposa, la Biblia nos está enseñando a convertirse en alguien capaz de reconocer un tesoro. Hay personas que Dios no puede entregarles un matrimonio todavía porque aún no sabrían cuidarlo. Así que antes de preparar a la persona, Dios prepara el corazón. No te enfoques únicamente en encontrar a la persona correcta. Permite que Dios te transforme a ti en ser esa persona correcta. La soltería no es una sala de espera vacía. Es un taller donde Dios va formando el carácter para luego sostener el pacto, el matrimonio. Así que estamos en el taller del maestro. Ahora quiero enseñarte algo para aprender a elegir sabiamente. Nosotros sabemos que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero al hacernos Dios a su imagen y a su semejanza,
nosotros también somos seres trinos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo. Y Dios diseñó el orden de una relación con una lógica precisa. Primero está el espíritu, tu parte de fe, tu devoción, tu comunión con Dios. Luego está el alma, la mente, las emociones, la voluntad. Cuando te conoces con tu pareja en ese ámbito, conoces sus emociones, su carácter, cómo reacciona, qué dice. Y por último está el cuerpo, que está reservado para el matrimonio. Pero hoy hacemos exactamente todo al revés cuando se trata de relaciones. Empezamos por el cuerpo, por lo que se ve, por la cáscara, por la conexión física, por la atracción inmediata. Después, cuando ya convives de repente, vas y conoces su mente, la necedad, su egoísmo, su envidia, su carácter real. Y para entonces ya estamos unidos físicamente, ya estamos unidos emocionalmente, llegamos al matrimonio intentando unirnos espiritualmente, al final, sin siquiera saber si esa persona ama al Dios que tú amas, si tiene tu mismo sentir, si tiene tu misma dirección de vida, tu mismo plan de vida. Así que el orden en que construimos algo casi siempre determina si eso permanece en pie o se derrumba. Piensa cómo comenzaron tus relaciones siempre, porque tú no puedes esperar que el espíritu sostenga lo que el cuerpo y las emociones ya decidieron primero. Así que pregúntate en tus relaciones pasadas, en tus relaciones presentes, ¿por dónde empezaste primero? ¿Por el espíritu? ¿Por el alma? ¿O por el cuerpo? ¿Qué cambiaría si tú invirtieras ese orden? Si primero comenzaras y le preguntaras a Dios, si primero tu relación fuese espiritual, fuese de oración, ambos amando a un mismo Dios, ambos buscando la voluntad de Dios, nos habríamos ahorrado varios dolores de cabeza y habríamos dejado de besar tantos sapos. Ahora, el versículo termina diciendo, y recibe el favor del Señor. La palabra hebrea para favor es ratzon, que significa aceptación. Recibe la benevolencia de Dios, recibe el agrado de Dios, recibe la gracia inmerecida de Dios. Es la misma idea de alguien que encuentra el rostro sonriente del rey. ¿Te acuerdas que la reina Esther halló el favor, el ratzon, ante Asuero cuando él extendió su cetro sobre ella? Así que el favor no se exige, el favor se recibe cuando alguien se acerca con el corazón correcto. Cuando Dios une un matrimonio conforme a su voluntad, su favor comienza a rodear esa relación. Eso no significa que no van a haber problemas. Significa la presencia de Dios en cada paso. Los matrimonios creyentes también enfrentan enfermedades, problemas económicos, malos entendidos, pérdidas. Pero hay una diferencia. Ellos no pelean solos, porque en esa relación estás tú, está Dios y está tu cónyuge. Y la Biblia dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mientras sean esos 3 en la relación, todo va a funcionar mejor. Un anciano joyero le enseñaba a su nieto cómo reconocer un diamante auténtico. El muchacho le preguntó, ¿cómo sabes cuál vale más? El abuelo le respondió, porque no miro cómo brilla bajo la luz de la vitrina, lo observo bajo presión. Después tomó una piedra preciosa y comenzó a pulirla. Los diamantes verdaderamente no pierden su valor cuando reciben presión. La presión revela su autenticidad. Así ocurre con los matrimonios. Las crisis no crean el amor, revelan lo que ya estaba hecho desde el principio. Y cuando Dios está en el centro de la relación, incluso la presión termina puliendo el carácter de ambos. Hoy hay muchas personas que buscan una pareja deslizando una pantalla, una foto, unos segundos, un veredicto, un match. Y estamos en esa cultura del hallazgo instantáneo. Pero el favor de Dios no funciona así. Porque nadie encuentra un tesoro haciendo un swipe. Los tesoros se hallan cavando. Los tesoros no se hallan deslizando. Los tesoros se hallan en una búsqueda constante. Si estás en una temporada de espera, antes de conocer el cuerpo de alguien, procura conocer su espíritu. ¿Esta persona ama a Dios? ¿Ora? ¿Adora? ¿Lo tiene presente en su día a día? Tal vez hoy estás esperando conocer a la persona con la que compartirás tu vida. No desesperes. Los tesoros de Dios nunca llegan tarde. Llegan cuando ambos corazones están siendo preparados. Tal vez tú ya estás casado. Entonces, recuerda que el mayor regalo
no fue simplemente encontrar a tu cónyuge. El mayor regalo fue que Dios decidió caminar con ustedes. Y si hoy tu matrimonio atraviesa por dificultades, no olvides esto. El mismo Dios que unió dos vidas también puede restaurar dos corazones. Porque el verdadero favor de Dios no consiste en evitar las tormentas, consiste en permanecer presente mientras juntos las atraviesan. Ora conmigo y dile: Padre amado, gracias porque tú eres el autor del matrimonio y de toda relación fundada en el amor verdadero. Enséñame a valorar a las personas como tú las valoras y a entender que un cónyuge conforme a tu corazón es como un tesoro, no es una posesión. Si hoy estoy esperando, dame paciencia para confiar en tus tiempos. Permite que mi carácter sea moldeado antes de recibir este regalo. Y si estoy casado, ayúdame a cuidar, a honrar, a amar a mi esposo, a mi esposa, con el mismo amor que tú me has amado. Que tu favor repose sobre nuestro hogar. Danos fortaleza para ser fieles a nuestro pacto. Que los casados cuiden ese tesoro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que estamos románticos, quiero leerles 1 Corintios 13, en la Biblia el mensaje que dice: el amor nunca se da por vencido. El amor se preocupa más por los demás que por sí mismo. El amor no desea lo que no tiene. El amor no ostenta, no es presuntuoso, no se impone a los demás, no se pone siempre de primero, no pierde los estribos, no lleva la cuenta de los pecados de los demás, no se goza cuando los demás están por el piso, se complace cuando la verdad florece, soporta cualquier cosa, siempre confía en Dios, siempre busca lo mejor, nunca mira atrás, sino que sigue hasta el final. El amor nunca muere. Así que siempre podemos evaluar nuestro amor, según 1 Corintios 13. Y las lecturas que nos acompañan en nuestro estudio bíblico las encontramos en 1 Crónicas, capítulo 7, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 40. Hechos, capítulo 27, versos del 1 al 20. El Salmo 7, versos del 1 al 17. Y Proverbios, capítulo 18, verso 22, que acabamos de leerlo en la promesa. Ahora sí, pídele al Espíritu Santo que te hable, toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, porque hoy comenzamos esta carrera por estos 190K en 3, 2, 1, adelante. 1 Crónicas, capítulo 7. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Jasub, Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam, Semuel. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era 22,600. Israías, hijo de Uzi, los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isías. Estos 5 llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que el total de hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes era 36,000. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de la tribu de Isaacar era 87,000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. 3 de los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Gediael. Los 5 hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos de estos clanes era 22,034, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Bequer fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioneai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de estos clanes era 20,200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilhán fue hijo de Gediael. Los hijos de Bilhán fueron Jeús, Benjamín, Ahot, Kenaa, Setam, Tarsis, Aizahar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era 17,200. Los hijos de Ir fueron Supim y Upim.
Usim fue el hijo de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Jasel, Guni, Geser y Silem. Todos eran descendientes de Bilha, la concubina de Jacob. Entre los descendientes de Manasés, nacidos con la concubina aramea, se encontraba Asriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galat. Maquir encontró esposas para Upim y Supim. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofejat, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Seres. Los hijos de Pérez fueron Ulam y Requem. El hijo de Ulam fue Bedán. Todos estos fueron considerados galaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amolequet, hermana de Maquir, dio a luz a Isot, Abiezer y Mahala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Beret, Tahat, Elada, Tahat, Sabeat, Sutela, Eser y Elat. A Eser y a Elat los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gat. Su padre Efraín hizo duelo por ellos durante mucho tiempo y sus parientes fueron a consolarlo. Después Efraín se acostó con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Beria, debido a la desgracia que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Sera. Ella construyó las ciudades de Bet-Orón de abajo, Bet-Orón de arriba y Usen-Sera. Entre los descendientes de Efraín estaba Refa, Resef, Telah, Taná, Laán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Los descendientes de Efraín vivieron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur, Naarán al oriente y Geser y sus aldeas al occidente, Siquem y las aldeas vecinas hacia el norte, hasta llegar a Aya y a sus ciudades. A lo largo de las fronteras de Manasés se encontraban las ciudades de Bet-Sam, Tanak, Megido y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en esas ciudades. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isú, Beria. Tuvieron una hermana llamada Sera. Los hijos de Beria fueron Geber y Malquiel, el padre de Bir-Sabit. Los hijos de Heber fueron Jaflet, Somer y Jotam. Tuvieron una hermana llamada Súa. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bilham y Asbat. Los hijos de Somer fueron Ahí, Roga, Jehová y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Súa, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jot, Sama, Silsa, Itran y Vera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ará. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel y Resia. Cada uno de estos descendientes de Aser fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26,000, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Primera de Crónicas, capítulo 8. El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ara, el cuarto Noa, el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefutfán, Uram. Los hijos de Aod, los jefes de los clanes que vivían en Geba, fueron desterrados a Manahat. Los hijos de Aod fueron Naamán, Ahías y Gera. Gera, quien los llevó al desierto, fue el padre de Usa y Ayud. Después que Saharaim se divorció de sus esposas, Usin y Baara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirna.
Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Jairaim, ya había dado a luz a Aitop y a Elpal. Los hijos de Elpal fueron Geber, Misam, Semet, quien construyó las ciudades de Ono y Lot, sus aldeas cercanas. Beria y Sema, ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron los habitantes de Gat. Agío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arat, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Miski, Eber, Ismerai, Gelsías, Jobab fueron los hijos de Elpal. Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Sibelatai, Eliet, Abdías, Beraías, Simrat fueron hijos de Simeí. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Ananías, Elam, Anatotías, Ibdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Sam, Serai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicris fueron los hijos de Jeroham. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales según aparecían en sus registros genealógicos, y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivieron unas cerca de las otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, Saúl fue el padre de Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Mer y Baal. Merib Baal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitot, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmebabit, Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Aseel. Aseel tuvo 6 hijos: Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, Hanán. Estos fueron los hijos de Aseel. El hermano de Aseel, Esec, tuvo 3 hijos. El primero fue Ulam, el segundo Jeús, el tercero Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Los capítulos 7 y 8 de Primera de Crónicas continúan con esta serie de genealogías, y aunque son difíciles de pronunciar y parecen repetitivas y en algunos casos irrelevantes, esconden tesoros espirituales que nos hablan del propósito, de la identidad y de la restauración generacional. Estas listas fueron recopiladas y también ordenadas por escribas en el periodo después del exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel volvía a su tierra con la necesidad urgente de reconstruir no solo muros físicos, sino también raíces espirituales. Cada nombre en estas listas representa una promesa, representa un territorio, representa una asignación divina. Era como si el Espíritu Santo dijera: tú no fuiste olvidado, tu historia todavía cuenta. En medio de tantos nombres, Dios sigue escribiendo tu historia. Entre los detalles que podían parecer secos o técnicos, resalta una frase poderosa en Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 24. Efraín tuvo una hija llamada Sera. Ella también fue quien construyó las ciudades de Bedorón, tanto la de arriba como la de abajo, y también Usen Sera. Esto es increíble. Una mujer edificando ciudades en una cultura dominada por hombres. Este verso es oro. Dios no solo honró a Sera con un lugar en la genealogía, sino que destacó su rol constructor, como diciendo: yo uso a quien otros ignoran. Mis propósitos no tienen género, tienen obediencia. Dios
no busca currículums, Él busca corazones dispuestos. Me da alegría que Dios incluya a una mujer en medio de su genealogía, en medio de una línea de descendencias. Esta mujer sobresale como ejemplo de liderazgo, ejemplo de iniciativa, de propósito. Y en los versos 20 y 21 nos dicen que a los hijos de Efraín, fueron asesinados por hombres de Gat cuando intentaron robar su ganado. Lo que nos dice la Biblia en el verso 22 es que Efraín hizo duelo por ellos durante mucho tiempo y sus parientes fueron a consolarlo. Aquí vemos a un padre desgarrado por el dolor. Efraín lloró muchos días, pero luego tuvo un hijo al que llamó Bería, que significa en tiempos de aflicción. Esto nos enseña que Dios no elimina el dolor de nuestra historia, siempre lo transforma en una semilla. Yo quiero que sepas que Dios nunca desperdicia una lágrima que viene de un corazón quebrantado. ¿Te das cuenta que la Biblia nos dice que sus parientes fueron a consolarlo? Hay algo que yo tengo como un principio. Cuando amas a una persona, tienes que acompañarla en su duelo, en su dolor. Tienes que hacerte presente. No solamente hagas una llamada, no solamente te encuentres o envíes tus flores. No, hazte presente. Los parientes, al saber que Efraín estaba de duelo, fueron a consolarlo. Se hicieron presentes, estuvieron con él. La Biblia dice que uno tiene que aprender a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Así como muchos se reúnen para los momentos alegres, los cumpleaños, también estén juntos para los momentos difíciles, los momentos donde uno necesita un abrazo, una mano amiga. La genealogía de Efraín no termina en tragedia. De Beria nace una línea que continúa, que se extiende, que edifica. En otras palabras, lo que vino de su momento más oscuro puede convertirse en su legado más fructífero. Así que si el día de hoy tú estás atravesando un duelo, quiero que conozcas una de las características del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es nuestro consolador. Yo sé que muchos se sienten solos, se sienten sin la mamá, sin el papá, vacíos y dicen, nadie nunca más me va a entender. Alguien me escribía y me decía, he perdido a mi compañero de toda la vida. El consolador está hoy contigo. Permite que el Espíritu Santo sea tu consuelo, que el Espíritu Santo sea tu guía, el Espíritu Santo sea el amor que tú necesitas el día de hoy. No ignores tu historia familiar. Aún así, si hay fracturas, Dios puede redimirla. Quiero enseñarte a que le des un sentido a tu dolor. Si tú estás como Efraín, llorando por una pérdida, nombra tu momento. Estoy en un Bería, pero sé que de esto voy a sacar un fruto. Sé que de esto me voy a reponer, que algo me va a enseñar Dios. Yo creo que tú puedes ser el punto de quiebre en la cadena de dolor de tu familia o el eslabón que continúa lo que Dios comenzó. Piensa en esas paredes llenas de fotos familiares que muchos de nosotros tenemos en nuestra casa. Algunas son sonrisas, otras están en blanco y negro. Muchas de esas son historias que fueron dolorosas, otras fueron historias gloriosas, pero todas forman parte de quien eres hoy. Dios no borra tu árbol genealógico, Él siempre lo redime. Cuando pienses en ese familiar que ya no está contigo, recuerda todo lo bueno que te enseñó. Recuerda los buenos momentos. Entrégale a Dios tu dolor y dile, ahora, ¿qué me corresponde a mí hacer? ¿Cómo debo continuar con su legado? Leamos Hechos, capítulo 27. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente,
Cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente, navegando en un mar abierto. Pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia, desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría, con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días, y después de serias dificultades, por fin nos encontramos a Genido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al sur-occidente y al nor-occidente. Cuando el viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces, levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Hasta ahí. Hechos 27, versos del 1 al 20 me recuerda que Dios no siempre va a calmar la tormenta, pero siempre sostiene al que la atraviesa. Pablo estaba siendo llevado a Roma como prisionero, no como un culpable, sino como un embajador del reino. Ya había apelado al César en Hechos 25, verso 11, y aunque había sido hallado inocente por Festo y Agripa, debía enfrentar un juicio formal en la capital del imperio. En este tramo del viaje, Lucas, el autor del libro de Hechos, vuelve a escribir en primera persona y dice: nos embarcamos, lo que indica que él también estuvo presente en ese viaje. Entonces también estaba Aristarco, un creyente fiel, y juntos emprenden el viaje que, aunque planificado como una travesía marítima común, se convierte en una tormenta descomunal con lecciones increíbles. En el verso 4, él dice: desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener al barco en curso. Es decir, no podían mantener el rumbo. Y esto nos recuerda que estar en la voluntad de Dios no significa tener los cielos despejados. A veces es precisamente en la obediencia
donde las tormentas más fuertes nos alcanzan. Dios no nos protege de todas las tormentas. Él nos entrena en medio de cada tormenta. Pablo estaba obedeciendo a su llamado, pero las olas golpeaban. Y aquí nos cae una verdad incómoda, pero también poderosa. La fe no es una garantía de control, es una certeza de compañía. Nosotros sabemos que estamos con Dios. Jesús no prometió que los mares estarían tranquilos. Él prometió en Mateo capítulo 28, verso 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que no creas que estás atravesando esta tormenta en la vida solo. No, tú estás con Dios. Dios está contigo en medio de esa tormenta, en medio de eso que no puedes controlar. Cuando nadie te escucha, Dios es el que te respalda. Versos 10 y 11 nos dice, les dijo, Señor, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también el riesgo de perder nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Pablo les advirtió, señores, vamos a tener problemas más adelante. Pero el oficial siguió el consejo del capitán. Pablo tiene discernimiento espiritual, pero es ignorado. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Dijiste algo que sabías que venía de Dios, que sabías que es espiritual, pero de repente se lo dijiste a las personas equivocadas. De repente tú dijiste algo que veías venir, lo que otros no ven. Les adviertes desde la fe, pero ellos te tachan de exagerado. Sin embargo, cuando tu identidad está en Dios, cuando tú vives tu vida como hijo de Dios, poco te importa la opinión de los otros. No necesitas tener la razón para permanecer firme. Dios no necesita que te escuchen, solo que tú estés en paz con Él. Y aunque no le hicieron caso en ese momento, la voz de Pablo fue reconocida más adelante en los versos del 21 al 25. La tormenta no le dio autoridad. La tormenta reveló la autoridad espiritual que él ya tenía. El verso 20 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Yo creo que este es uno de los versos más humanos del capítulo. Aún los creyentes más firmes enfrentan días en los que la esperanza parece hundirse, hasta que al final se perdió toda esperanza. El viento no para, el sol no sale, las fuerzas se agotan, pero justo ahí, cuando todo parece perdido, Pablo se pone de pie, no como un experto en navegación, sino como un hijo de Dios que ha recibido una palabra. Versos 23 y 24, voy a hacer un poquito de spoiler del día de mañana, que dice, pues anoche un ángel del Dios al que pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Aquí entra la clave. Dios no cambió el viento, cambió el enfoque. La tormenta seguía, el barco se deshacía, pero Pablo ya no estaba gobernado por lo que veía, sino por lo que había oído de parte de Dios. De repente tu esperanza el día de hoy también se está yendo. Aférrate a eso que Dios te ha dicho, a esa promesa, a esa palabra, a ese verso, a eso que tú sabes que Dios te dijo. Una palabra de Dios de repente no puede cambiar tu circunstancia, pero cambiará tu actitud por completo. Por favor, no interpretes la tormenta como un castigo de Dios. Hay quienes dicen, pero yo estoy caminando en obediencia, ¿por qué me está pasando esto? A veces es un escenario para mostrar la gloria de Dios. Aun cuando se pierda el control del barco, no se pierde el destino que Dios tiene para ese barco. La promesa no depende del vehículo, sino del Dios que la dio. Así que permanece en fe, aunque el cielo esté gris. La fe no ignora la realidad, pero se alimenta de una realidad más alta, la palabra de Dios. Es como volar en un avión en plena tormenta.
Los rayos se cruzan por la ventana, la turbulencia sacude todo. Sin embargo, el piloto no ha perdido el rumbo. Pablo, en este capítulo, es como ese piloto espiritual. No tiene el control del clima, pero tiene conexión directa con la torre de control divina. Tú también puedes ser ese piloto en medio de tu familia o quizá en tu trabajo. Tal vez no controles lo que pasa afuera, pero sí puedes mantener tu corazón, tu conexión con Dios alineados a todo lo que Él te ha dicho. Ora conmigo hoy y dile: Señor, cuando el viento sopla en mi contra y las olas parecen tragarse mi esperanza, recuérdame que tú sigues en control, que tú eres mi capitán, que no me has llamado a evitar la tormenta, sino a atravesarla contigo, que no estoy sola. Dame la fe de Pablo, una fe firme, que aunque nadie me escuche, yo siga hablando, que pueda levantarme en medio del caos y declarar que mi historia no termina aquí. No termino en tormenta y mucho menos terminaré atormentada. Tú me llevarás a mi destino. Tú harás y cumplirás cada una de tus promesas en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 7. A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen. Rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor, mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen, deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo, hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti, gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. David en este salmo no empieza defendiéndose, él empieza refugiándose en Dios. Verso 1 le dice: a ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Y aquí hay una gran diferencia entre pelear con tus propias fuerzas y esconderte en los brazos de Dios. Cuando tú tratas de defenderte solo, Dios espera. Pero cuando tú esperas en Dios, Él pelea por ti. Entonces este salmo nos muestra que no necesitamos manipular las situaciones ni ganar discusiones. Cuando tu corazón es limpio y tus motivos son puros, tú puedes dejar que Dios hable por ti. En el verso 4 y 5 dice: si he traicionado a un amigo, que mis enemigos me capturen. Si tú alguna vez has sido acusado falsamente o te hirieron, este salmo es para ti. David clamaba a Dios por ayuda, porque siempre que te traicionen o que te calumnien, ora, no contraataques. Entrégale a Dios eso. Haz lo mismo que hizo David. David estaba confiando en Dios y le dice: si soy culpable, que me juzguen, pero si no, haz justicia tú. Dios no solo te defiende, Él también expone al que te ataca. Verso 16 dice: los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae en su propia cabeza. Es que quien siembra maldad va a cosechar destrucción. La maldad siempre se revierte sobre quien la planea. El que cava una fosa para otro, tarde o temprano, caerá en ella. Es
similar a Proverbios 26:27. Tú no necesitas ensuciarte las manos con venganza. Deja que el mal se devore a sí mismo. Dios sabrá cuándo y cómo actuar. La venganza no te sana, te contamina. Solo la justicia de Dios es la única que nos puede restaurar. No respondas a la calumnia con más ruido. Responde con oración, responde con confianza. Tu paz siempre será tu mayor argumento. Descansa en el carácter justo de Dios. Él no actúa por impulso ni se deja engañar. Él conoce tu corazón y el de quienes te rodean. Así que tú alaba mientras esperas justicia. David termina su clamor con adoración, no con queja. Él dice: alabaré al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo, en el verso 17. Ora conmigo y dile: Señor, cuando me sienta acusado injustamente, recuérdame que tú eres mi refugio y mi juez. Examina mi corazón, límpiame si me he desviado y defiéndeme si he actuado con rectitud. No permitas que el mal me contamine. Confío en que tú harás justicia y la harás bien. Mientras espero, yo te alabo, Dios, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 190K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Rosmi. Hola Wendy, bueno, mira, mi nombre es Rosmi Cárdenas, te hablo desde La Guajira, San Juan del Cesar, muy contenta. Hoy te voy a dar mi testimonio, Wendy. Yo empecé a escucharte el 9 de agosto, que una prima hermana, mi comadre, me mandó el link del podcast y yo empecé a escucharte. Me gustó mucho, la verdad, nunca había leído la Biblia porque a veces habría versículos de capítulos y no la entendía. Yo venía pasando por unos procesos muy difíciles. Yo quedé sin empleo este año. Esperaba que me llamaran de una entidad donde yo laboré y pues este año no me llamaron. Fue un golpe grande para mí. Nosotros con mi esposo veníamos en un proceso de hace 3 años con una casa que pues apartamos en un conjunto que están haciendo aquí donde yo vivo. Y pues apartamos, hicimos el crédito con un fondo aquí y a mi esposo le hicieron un aprobado, pero a nosotros nos faltaba una plata. De la constructora, lo que pasa es que él tiene una deuda y puede que ahora con el nuevo crédito le presten hasta menos. Cuando mandamos los papeles para hacer el proceso, yo dije: Señor, va en tus manos. Que seas tú quien abra los papeles, que seas tú quien lo vea. Las personas que lo vean, lo vean a través de tus ojos. Que seas tú, Señor, quien firme y quien ponga el monto. Tú eres perfecto, Padre, y tú no das nada a media. Tú das todo completo. Wendy, no pasaron ni 15 días y ayer nos dieron respuesta. Y estoy tan emocionada porque Dios es muy fiel. Nos aprobaron el crédito con un aprobado que ni yo me lo imaginaba. O sea, no nos lo esperábamos. Cuando mi esposo ayer abrió el correo en la noche y vimos, yo me arrodillé, empecé a llorar. Le di gracias a Dios porque Él sabe cómo hacer las cosas y por qué las hace. Durante ese proceso yo caí en depresión. Me engordé, subí 15 kilos de más, me caí en angustia, desesperación. Yo vivía llorando, vivía triste. Yo: Señor, ¿por qué no tengo trabajo? Ahora nos pones esta prueba. Pero desde que comencé a escucharte a ti, te lo juro que mi vida cambió. Yo comencé a entregarle todo a Él. Enseguida comencé a sentir una paz, una tranquilidad. Vivo tranquila, ya he adelgazado 12 kilos. Y estoy muy, muy tranquila, Wendy. Yo le dije: te voy a entregar todo a ti, Padre, porque tú no nos vas a dejar en vergüenza. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes por lo que estamos luchando. Y día a día orando. Cada vez que tú dices cosas que yo digo: esto es así. Una vez dijiste: si Dios, o me lo has dicho muchas veces, si Dios te ha cumplido otras promesas, Dios te ha dado otros milagros, ¿por qué no crees que no te lo va a dar? Y yo: verdad es. Te digo que son tantos milagros. Nosotros tenemos una niña de 3 años, va para 4 ahora el 28 de octubre. Y esa niña es un milagro de Dios, Wendy. Ella nació prematura, estuvo mucho tiempo en UCI. Después le dio COVID. Cuando le dio COVID,
nos dieron el 20% de vida, imagínate, porque tenía el pulmón izquierdo colapsado. Y ahí está mi niña sana, sin ninguna secuela, que todo el mundo dice, ¿ves? Es Rosilén, que no lo pueden creer. Y yo sí, o sea, los mismos médicos, los pediatras dicen, ya no parece ni prematura, está de peso, de estatura, todo. Ella es una niña perfecta, una niña que Dios restauró, que le dio todos los órganos nuevos. Entonces yo me acordé, yo dije, si Dios me hizo el milagro de mi hija, yo sé que también me va a dar el de mi casa. Y hoy te lo digo con gran gratitud. Desde ayer no han pasado ni 12 horas y yo no dejo de agradecerle, no dejo de reírme, no dejo de llorar porque estoy muy contenta. Sé que la casa todavía, pues estamos en el proceso, vamos a comenzar el proceso del papeleo, pero yo también sé que él no da nada a medias. Y ya nos dio el primer paso, que fue el crédito, y de ahí para allá yo sé que él va a seguir haciendo su labor y sé que todo va a ser un proceso tranquilo, un proceso derecho, porque él va a permitir de que todo se ajuste para que sea perfecto. Entonces este es mi testimonio de hoy para que otras personas que de pronto estén pasando por situaciones difíciles no dejen de creer, no dejen de orar, no desfallezcan, que Dios cumple. Mi querida Rosmi, mientras yo escuchaba tu testimonio, pensaba en cómo Dios primero hizo un milagro en tu corazón y después lo hizo en tus circunstancias. Antes de abrir la puerta de la casa, Él cerró la puerta de la angustia. Antes de responder a un crédito aprobado, Él respondió con paz, porque Dios siempre está más interesado en transformar nuestro corazón que en cambiar nuestras circunstancias. Y cuando nuestro corazón aprende a descansar en Él, podemos ver su mano obrando con claridad. Me conmovió mucho cuando recordaste el milagro de tu hija, y qué importante es hacer memoria de la fidelidad de Dios, porque los milagros de ayer alimentan nuestra fe para los milagros de mañana. Yo creo que el mismo Dios que sostuvo la vida de tu niña es el mismo Dios que ahora está construyendo el hogar que ustedes soñaron. Y mientras escuchaba esto, venía a mi corazón Hebreos capítulo 10, verso 23, que dice, conservemos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y eso es exactamente lo que refleja tu historia. Dios sigue siendo fiel. Él no llega tarde. Él no olvida sus promesas. Él nunca abandona a sus hijos. Dios nunca da nada a medias. Él termina la obra que comienza. Gracias por abrirnos tu corazón, por compartir tu testimonio. Yo estoy segura de que muchas personas hoy sienten que los plazos se vencen, que las puertas se cerraron, pero van a volver a creer. Porque cuando Dios interviene en una vida, eso nos da señal de que continúa haciendo milagros cada día. Que disfruten mucho de ese nuevo hogar y que sea un lugar donde la presencia de Dios habite en cada área. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a mis queridos Jessica y Carlos y a su emprendimiento Believing is the Miracle. Muchas gracias a Vilma Tirado. Dios te bendiga, querida María Silva. Gracias a Viviana López, a Karen Acosta, a Inés Carmen. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 7, que dice, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Así que a veces nosotros pensamos, ay, el Señor se ha olvidado de todo mi esfuerzo, de todo lo que hago por este emprendimiento, de todo lo que hago por trabajar. Pero Dios nunca se olvida. Tu esfuerzo, tu trabajo será recompensado. Ya lo verás. Solo expecta los más grandes milagros excepcionales en tu vida. Yo estoy segura que así será. Y ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.